Vamos entonces a empezar con Hechos capítulo 22, versículo 17. ¿Puedes leerlo? Sí, dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo no soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Bien, empieza que Pablo entra al templo, ¿no? Y esto nos da algo para repasar y para ver que Pablo en los capítulos anteriores tuvo que raparse la cabeza y hacer ese voto de nazareo, ¿no? Para poder ser parte de la ceremonia y de la reunión dentro del templo, y también para que todos vieran que él seguía guardando lo que él creía, que era la Torá, y guardar los mandamientos de Dios. Ahora, Pablo llega a Jerusalén después de 3 años, porque nosotros leemos acá todo corrido, pero si buscamos y profundizamos, Pablo lo describe esto en el libro de Gálatas 1, 17, 18. Ahí en Gálatas 1, 17, 18 dice así: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahora, en este contexto tenemos que entender que Pablo en su corazón deseaba ir a las fiestas, porque habían 3 fiestas que sí o sí todos los judíos de distintas ciudades, y ya lo habíamos estudiado también en otros capítulos, subían a Jerusalén para celebrar esas fiestas, y Pablo quería participar de ellas. Entonces, él se prepara y entra al templo a tener un encuentro con Dios, ¿no? Y esto es el lugar del sacrificio, porque los que iban al templo iban a sacrificar, iban a hacer algún tipo de pacto, alguna situación con Dios, pero él fue a adorar. Él fue a orar. Entonces, mientras que fue a orar, él tiene una visión. Y qué tremendo, ¿no? Porque esto es la primera enseñanza que me da a mí este versículo o este primer punto. En medio de todo lo que le estaba pasando, Pablo no dejó de ir al templo. Obviamente había un templo en esa época. Hoy ya no hay templo. Hoy cada uno de nosotros somos el templo. Pero en ese tiempo en el templo estaba Dios. Hoy Dios está en cada uno de nosotros. Y así como Pablo, Dios nos espera que frente a cualquier situación nosotros le busquemos.
y que a pesar de cualquier circunstancia le busquemos, ¿no? Porque muchas veces pasa que solo le buscamos cuando estamos en medio de los problemas, que a veces nosotros mismos nos generamos y pretendemos que el Señor salga a auxiliarnos y venga a darnos ayuda cuando nosotros nos metimos en el lío, ¿no? Pero también frente a los ataques del enemigo. Y entonces lo primero que tiene que brotar de nosotros es esto de subir al monte, ¿sí? Ya no hay templo, ya no hay un lugar en Jerusalén donde tengamos que ir, pero nosotros subimos al monte del Señor, subimos a su santo templo, a su presencia, donde somos bien recibidos, y acudimos a Él en oración, ¿no? Y no solo en oración para pedir, sino en oración para agradecer, en oración para poder escuchar su voz, para que Él nos hable. Y esto es lo que me gusta. Cuando tenemos ese nivel de intimidad y de relación, ¿qué sucede? Podemos escuchar la voz de Dios hablándonos y dirigiéndonos. No es solo subir al monte y decir, Señor, te pido por Juan, por Pedro, por aquel, por el que está enfermo, por el que necesita una mano, por el que quiere trabajo, porque... No, no veo a Pablo en esa actitud, ni a ninguno de los apóstoles en esa actitud, ¿no? No era ir a la oración para pedir. Ir a la oración era el tiempo donde apartaban para estar con Dios. Si nosotros vemos el ejemplo de Jesús, vemos que Él se apartaba para estar con el Padre, y vemos que no le estaba pidiendo cosas al Padre. Por el contrario, era una manera de rendirse al Padre cuando Él hablaba con Él, ¿no? Y entonces es un ejemplo para nosotros esto. ¿Por qué nosotros subimos al monte del Señor, a la presencia del Señor? ¿Por qué vamos a la presencia del Señor? ¿Cuál es nuestra motivación todos los días? ¿El pedir por algo, por alguien, o el encontrarnos con Dios? ¿No? O ese encuentro de intimidad, porque en ese encuentro de intimidad es donde Jesús mismo le habla a Pablo. Porque Pablo necesitaba una dirección y una guía cómo seguir y cómo tenía que completar su llamado, porque no nos olvidemos que Pablo está siguiendo una palabra profética que recibió de la boca de Ananías, ahí en el capítulo 9. Y esta palabra Pablo la está cumpliendo, pero él ahora siente que necesita una dirección, una palabra que venga de parte de Dios. Yo tengo acá Hechos capítulo 9, donde versículo 10, lo hemos estudiado, pero para algunos que no estuvieron, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, ¿sí? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y acá vemos a Ananías hablando con Dios y viendo el porqué. Pero cuando llega, Ananías pone las manos, ora y le da una palabra, ¿no? Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, dice, Ananías, ve y dile esto, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! No le dijo, paren de sufrir, vas a tener riquezas, vas a tener un reino con avión, con camiones, con carros, con grandes casas. Vas a tener un ministerio reconocido, con un cartel luminoso que tenga tu nombre. No. Y no estamos hablando que Dios no pueda hacer esto No. a alguien que esté sirviendo de corazón, pero no que la finalidad sea, me voy a hacer rico con la palabra de Dios. Entonces, en este caso, Pablo recibe esta palabra y dice que al instante, lo vemos ahí, Pablo se levanta. Y ahí recordemos que es Lucas contándonos la conversión de Pablo, contándonos qué sucedió, cómo Pablo estaba orando y Dios le muestra que iba a ir un tal Ananías, y cómo Ananías estaba orando y Dios lo levanta para ir a ver a Pablo. Pero acá, en Hechos 22, estamos escuchando de boca de Pablo
lo mismo, pero cual. ya relatado en primera persona, relatado por él, y diciendo, esto es lo que sucedió, y así yo conocí a Cristo, ¿no? Ahora, Lucas sigue contando acá en el capítulo 9 que Pablo apenas recibe esta imposición de manos, podríamos decir, donde Ananías ora, recibe sanidad, pero también es lleno del Espíritu Santo, dice en el versículo 20, enseguida predicaba no cualquier cosa, no predicaba más que a Cristo, ¿sí? No inventaba mensajes, ni fórmulas, ni 3 pasos para prosperar, ni cinco estrategias para ser millonario, ¿no? Sino que predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, ¿en qué problema se metía? Porque le estaba predicando a judíos de que Cristo era el Hijo de Dios, primer punto. Y lo segundo que predicaba era, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a este vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Este era el mensaje que Pablo llevaba. Cristo centro, Cristo resucitado, Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, Él, el cumplimiento de la profecía, donde todos los profetas anunciaban la llegada del Mesías, Emmanuel, Dios entre nosotros. Y esto es lo que Pablo está enseñando, y esto es lo que molestaba. Que siendo Pablo un doctor de la ley, les hablaba de algo que para ellos era erróneo. Y encima, cuando Pablo va caminando, vimos los otros capítulos, él empieza a decirle, estos dioses que ustedes sumaron a su vida, no tienen nada que ver con el Dios verdadero. Y de ahí vemos cómo lo persiguieron hasta acá, y ahora lo acusan injustamente. ¿Por qué? Porque Pablo le rompió el negocio. Pablo le tiró abajo todo lo que ellos tenían en cobre, en bronce, en plata, que hacían las imágenes de acera, Eso fue en Éfeso, claro. Claro, y de Atenas, de cada lugar donde Pablo estuvo predicando el Evangelio. Todos estos no pudieron hacer nada y ahora se juntan acá en Jerusalén para acusarlo injustamente. Y ahora es Pablo el que se empieza a defender. Y ahora, qué triste porque está siendo enjuiciado de alguna manera por sus hermanos judíos, ¿no? Eran aquellos que hasta hace poco, juntamente con él, porque de hecho él lo cita en un momento y dice, a ver, los del Sanedrín pueden dar testimonio de esto, los sacerdotes pueden dar testimonio de esto, ¿no? Pueden decir que yo era el que perseguía a los del camino. Pueden decir que yo tenía un voto en el Sanedrín para votar por sí o por no, y recordemos que el Sanedrín era una manera de juzgado, por decir de alguna forma, para el pueblo judío, ¿no? Entonces, Pablo está viendo que los que lo están acusando no son de otras naciones, sino sus propios hermanos. Ellos mismos son los que lo están condenando, ¿no? Que lo están condenando con cosas impuestas por los hombres y no por Dios. Sí, lo están acusando falsamente. Ahí vamos. O sea, porque no era real lo que estaban exponiendo. Capaz que alguno se va a identificar. Cuando yo era chico, no podía predicar o recibir una persona ni nada si no tenía un saco, una corbata y el cabello cortito, ¿no? Paula, en su caso, si no tenía una mantilla en su cabeza o una falda larga, no podía hacer nada. Entonces, todo eso no era bíblico, pero era impuesto por la doctrina y por el lugar donde estábamos. Entonces, no estaba mal lo que nos enseñaban, porque tenía que ver con la palabra, y ahí crecimos y ahí nos formamos. Pero lo que estaba mal era lo que era impuesto por los hombres. La doctrina de hombres. La doctrina de hombres. Y esto es lo que enfrentaba Pablo. Lo mismo, las cosas que los hombres pusieron y que Jesús le dijo a sus discípulos, cuidado de no ser como estos fariseos que le ponen cargas pesadas
a los hombres que ellos mismos no pueden cargar. Y ahí estaría bueno marcar la diferencia, ¿no? Porque siempre que leemos esto, tenemos una tendencia a pensar, bueno, Pablo ya dejó la ley de Dios atrás, los mandamientos, y ahora solo sigue a Cristo y todo lo demás no importa. No, vemos que Pablo sigue cumpliendo como buen judío toda la ley, ya no, obviamente, ya no sacrificando un cordero, porque el cordero ya había sido inmolado, ya no haciendo alguna parte ritual de todas las fiestas, pero sí seguía guardando los mandamientos de Dios, seguía guardando su palabra, ¿no? Y esto es como decíamos en las clases anteriores. Hoy nosotros podemos decir, ¿somos salvos por gracia? Sí, no somos salvos por guardar la palabra de Dios, porque en ningún momento la palabra de Dios fue dada por Dios a Moisés para que se salvaran por la palabra, sino que era una lista de instrucciones para saber cómo vivir en la tierra. Pero ninguno de nosotros hoy pecaría deliberadamente porque fuimos salvados por gracia, ¿no? Esto es como el ejemplo que yo siempre pongo del semáforo. Si yo voy con un vehículo, no manejo, pero bueno, si manejara y fuera con el vehículo y paso un semáforo en rojo, voy a tener una multa. Y supongamos que alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Te regalo, te pago la deuda, pago tu multa, y yo vuelvo a salir con el auto y vuelvo a pasar otro semáforo en rojo. O sea, es absurdo. ¿Qué lo estoy haciendo? ¿Simplemente porque alguien pagó mi deuda? Yo ya sé que no debo pasar el semáforo en rojo. Entonces, el pecar es lo mismo. ¿Qué voy a pecar? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué vamos a pecar? ¿Para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. No vamos a vivir pecando porque fuimos salvos por gracia y ya la ley quedó abolida en la cruz de Cristo. No, yo no voy a pecar porque amo a Dios y no quiero ir contra Él, ¿no? Y quiero honrarlo con mi vida. Entonces no tiene que ver con eso. Pero vemos que, como decíamos antes, para volver al concepto del versículo 18, vemos que Pablo hace esto de ir a la oración y tener una actitud de humildad, de rendirse delante de Dios. No fue a desplegar una lista, un rollo de peticiones, sino que fue a estar en un tiempo de intimidad, en comunión con Dios. Y en esa intimidad, en ese tiempo de oración, es donde el Señor le da una indicación y le dice, date prisa, salí rápido, porque acá ya no van a recibir más tu testimonio acerca de mí, ¿no? Y entonces ya ahí como que le advierte a Pablo. Y vemos que Pablo, ¿qué hace? Dice, pero Señor, ¿no? Dice, pero ellos saben que yo encarcelaba, que yo azotaba, o sea, ellos me conocieron, y es lo que hablaban antes acerca del testimonio, lo que decía Isidro, Alicia, ¿no? Pablo le dice a Jesús, ellos saben quién era yo, saben lo que yo hacía en contra de los que te aman, saben cómo era yo antes, que era un asesino, que encarcelaba, mataba, azotaba, y dice, y hasta él le recuerda a Jesús, ¿no? Hasta, acordate, Señor, el día que yo estaba ahí cuando estaban matando a Esteban, y yo tenía a mis pies la ropa de aquellos que lo estaban matando. Pero Jesús, ¿qué le dice? Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, ¿no? Y como Nelson decía antes, se está cumpliendo la palabra que Dios le encomendó a Ananías que le llevara a Pablo, ¿sí? Que él iba a ir a otras naciones, que él le iba a hablar a reyes, que le iba a hablar a personas de influencia, de poder, y que le iba a hablar también a los judíos. Y recordemos, para los que no estuvieron acá, es bueno repasar esto, recordemos que varios capítulos atrás, Pablo venía hablándole a los judíos, a sus hermanos, ¿no? ¿Y qué sucedió? En un momento se cansó porque ellos no lo escuchaban y donde iba Pablo lo sacaban afuera de la ciudad y lo querían matar más o menos. Y Pablo se había cansado. ¿Y qué había dicho un día? ¿Se acuerdan? Plantó bandera, dijo, basta, no les hablo más a ustedes, listo, me retiro y me voy a ir, y dijo, me voy a ir a hablarle a los gentiles, ¿no? Y entonces fue hospedado en la casa de uno que donde vivía al lado de una sinagoga, y el líder de la sinagoga, este líder judío, conoce a Cristo a través del testimonio de Pablo. Y entonces el corazón de Pablo vuelve, ¿no? Y entiende que Dios no desechó a su pueblo, Dios no desechó a Israel. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender.
No es que nosotros vinimos a reemplazar a Israel, nosotros fuimos injertados. La palabra de Dios en Romanos habla de esto, que fue dada a ellos, ¿no? Y nosotros la recibimos, pero en realidad Dios no desechó a su pueblo. Pablo también dice esto, ¿acaso Dios va a desechar a su pueblo? De ninguna manera. Dios no es que desechó a su pueblo. Sí hay algo que debe cumplirse, y me gustaría que lo leamos en Mateo 24, que esto también, la vida de Pablo también está cumpliendo esto que el Señor nos dejó. Mateo 24, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Y no es que va a explotar el mundo por el aire y va a volar todo, no. Habla del fin en el sentido de que cuando todas las naciones, todos los gentiles hayamos llegado al conocimiento de Cristo, viene ese tiempo para el pueblo de Israel, les será quitado el velo que hoy tienen, que no pueden ver a Jesús, a Yeshua como el Mesías, les va a ser quitado ese velo y ellos van a llegar al entendimiento de quién es ese rey que ellos rechazaron, ¿no? Pero Pablo está cumpliendo las escrituras, Pablo está cumpliendo la encomienda que Dios le dio. Entonces a mí me gusta mucho, me inspira este capítulo en este sentido, ¿no? Por un lado ver que Pablo busca esa relación de intimidad con Dios y que el Señor mismo le habla ahí mientras él estaba orando en el templo. Me gusta ver cómo Pablo da testimonio del Señor sin sacar todo el protocolo y todo el conocimiento, todos los cursos y todos los títulos que tenía, sino que habla de su testimonio de vida. Y por otro lado, ver esto, ¿no? Cómo se cumple la palabra que le fue dada a Pablo, porque fue obediente. Entonces, me gusta recordar siempre esto que dice en la Escritura, que Dios preparó buenas obras de antemano antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero ¿cómo vamos a andar en esas buenas obras si no las conocemos? Wow. ¿Y cómo las vamos a conocer? En intimidad con Dios, escuchando su voz y dejando que Él nos dirija, ¿no? Porque de otra manera hay gente que anda sin rumbo. Hay gente que no anda caminando en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Hay gente que anda caminando en su propio camino. Y nosotros tenemos que seguir un solo camino, que es Cristo. Entonces, nosotros caminando en Cristo vamos a caminar sobre esas obras que Dios preparó para que nosotros anduviéramos en ellas. Si no caminamos en Cristo, vamos a andar caminando por nuestro propio camino, ¿no? Entonces, creo que ahí estaba el secreto de Pablo. El secreto de Pablo fue al templo, se puso a orar, se postró en la presencia, se manifiesta la presencia de Dios, escucha lo que Dios le dice, y acá viene el segundo paso, y es obediente. Porque nosotros tenemos muchas palabras para nuestras vidas, tenemos toda la escritura como un mapa a seguir para que nos vaya bien, pero muchas veces hacemos lo que nos parece, y muchas de esas veces son cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Pero si nosotros nos sujetamos y caminamos y obedecemos y esperamos en Dios, todo nos va a ir bien. Entonces, lo que yo saco para mi vida es esto. Pablo amaba a su pueblo, amaba a su nación, amaba a Israel. Y por eso es que él escucha lo que Dios le dice y obedece, aunque él sabe que tiene que alejarse, porque ir a los gentiles es ir hasta el último confín de la tierra, es salirse del entorno familiar, ¿no? Y miren lo que dice Romanos 11, 25, y esto sale de la boca de Pablo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa esto? Pablo sabía que la bendición para el pueblo de Israel llegaría cuando todos los gentiles hayan creído en el Mesías. Hayan recibido el Evangelio, ¿no? El mensaje. El mensaje, obviamente.
porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que está diciendo Pablo a los romanos. Crean en Jesús porque es necesario que crean para tener vida eterna. Y si ustedes creen, nosotros vamos a tener la posibilidad, como judíos, de que las vendas y todo lo que está puesto sobre nosotros se salga y podamos ver también la verdad. Entonces, Pablo se desespera por ganar almas. Y me encanta, hoy leía, ¿no? El mismo capítulo, en el versículo 13, Romanos 11:13, dice, ¿dónde estoy? No. ¿La tenés ahí, Pau? Romanos 11:13. Sí. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Ahí está. Yo pensaba, ¿no? Si nosotros supiéramos que el Señor viene mañana, si tuviéramos la fecha y supiéramos que viene mañana, ¿no correríamos a hablarle a toda nuestra familia desesperadamente para que reciban el mensaje? Esto era lo que le pasaba a Pablo. Pablo estaba desesperado porque todos llegaran al conocimiento de Cristo. Él quería desesperadamente que los de su sangre, los israelitas, conozcan y tengan un encuentro con el Mesías, ¿no? Entonces, él sabía que para que esto sucediera, porque Dios había puesto momentáneamente un velo en el pueblo de Israel porque lo rechazaron, entonces Dios puso un velo momentáneo, y él sabía que cuando todos los gentiles, como leíamos en Mateo 24, cuando el Evangelio llegue a todas las naciones, entonces vendría, ¿sí?, el conocimiento y ese quitar el velo para el pueblo de Israel. Entonces Pablo estaba desesperado por esto. Pablo corría por llevar el mensaje del Evangelio, ¿no? Y yo decía, Señor, yo estoy con tanta urgencia. O pasan los días y pasan los meses y pareciera que da lo mismo, ¿no? Que el mensaje sea recibido o no. Por eso oraba hoy Arturo y decía acerca de esto, ¿no? Que nosotros tenemos que hablar y llevar el mensaje y dar testimonio. Y esto no lo hacemos para nada personal. Pablo vemos que no lo hacía por algo personal. Él se desesperaba porque no solo su pueblo, sino también los gentiles llegaran al conocimiento de la verdad que es Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo tenemos en esto? De que tiene que haber en nosotros esa desesperación buena, ¿no? Porque no estoy diciendo que nos pongamos con culpa y nos angustiemos, no, al revés, tenemos el mensaje que el mundo necesita, tenemos lo que necesitan escuchar, ¿eh? Y Pablo que decía, si yo comparto el mensaje a los gentiles, voy a provocar a celos a los de mi sangre. Y esto hoy se cumple, hermanos. Yo le contaba a algunos en algún momento que he tenido muchos sueños estos últimos años acerca de que le hablaba al pueblo, a alguien del pueblo de Israel, ¿no? Y Nancy contaba hace un tiempo también que le sucedió esto en un bus con una señora anciana. Y yo decía, qué tremendo, porque cuando uno le comparte el mensaje y uno le habla acerca de la ley de Dios dada a Moisés, y uno comparte con ellos, sienten ese celo y nos miran como diciendo, pero eso me pertenece a mí, a mi pueblo, no a vos que sos gentil, ¿no? Y provoca ese celo que hace que ellos digan, no, pero esto es mío. Y esto era lo que pasaba, ¿no? En este momento Pablo dice, si yo le hablo a los gentiles, de alguna manera tal vez les estoy provocando a celo a los de mi sangre y van a creer en el mensaje, ¿sí? Van a recibir al Mesías. Entonces, que nosotros podamos ser un instrumento no solo para los gentiles, sino que también el Señor ponga en nosotros esto de poder hablarle al pueblo de Israel, porque ellos tienen una parte nomás, ¿no? Tienen toda la palabra, pero les falta lo primordial. Y ellos creen que con la palabra se van a salvar, por cumplir la palabra se van a salvar y necesitan al único Salvador que es nuestro Señor, ¿no? Entonces que también nosotros seamos un instrumento para ellos, ¿sí? Que podamos llevar el mensaje
a todos, ¿sí? El mensaje completo. Me gusta porque el mismo capítulo de Romanos 11, Pablo le está diciendo ahora, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo marca sus raíces, así como recién estamos leyendo que en un momento él empieza a hablar en arameo para que entiendan que él conocía la lengua antigua, que también después le dice a los romanos, yo soy también ciudadano romano. O sea, fíjense que esto habla de que nada es por casualidad. Dios prepara todo para nuestro llamado. Y cuando el profeta Jeremías se queja, le dice, yo soy chico, no entiendo, Dios le dice, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Y si nosotros estamos acá hoy, somos un escogido, somos parte escogidos del pueblo de Dios, porque miren lo que dice el versículo 5. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Le está hablando Pablo a los romanos de la historia de Elías, cuando termina en la cueva y Elías pensaba que se habían muerto todos y él está solo. Y Dios dice, no, yo guardé a un remanente. Y el versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Nosotros hoy somos ese remanente. Dios nos guardó desde el vientre de nuestra madre, con un propósito. Pablo tenía unas cartas de romano y tenía unas cartas de judío. Y todo esto fue usado para que él pueda extender el reino de Dios. Ahora tenemos que conocer qué hay adentro nuestro que Dios quiere usar para que podamos extender su reino en este tiempo. Por eso me impacta esto, ¿no? En Hechos 22, volvemos a nuestro capítulo, Hechos 22, verso 21, dice que Pablo le estaba diciendo al Señor esto, ¿no? Ahí en el templo, porque estaba recibiendo esa visión, estaba en éxtasis, dice, y estar en éxtasis es como estar un poco acá y un poco allá, ¿no? No es que se desconectó del todo, pero estaba recibiendo algo de parte de la presencia del Señor, y dice, hablando de que Jesús le estaba hablando a Pablo, dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando dijo esto, dice el verso 22, y le oyeron hasta esta palabra, o sea, hasta la palabra gentiles aguantaron, no aguantaron más, ¿no? Y dice, le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra, otras versiones dicen, levanta de la tierra a este hombre, porque eso significaba la crucifixión, ¿sí? El levantar de la tierra, yo le decía a Nelson, es como esto, ¿sí? Y es lo que sucedió con la cruz. Jesús fue clavado en el madero y es levantado así para ser visto por todos, esa deshonra, ¿sí? Ese castigo. Entonces, ellos estaban pidiendo lo que pidieron por el Señor. Quita de la tierra a este hombre porque no conviene que viva, decían los judíos, ¿no? O sea, mátenlo, crucifíquenlo. Entonces dice, y como ellos gritaban y arrojaban las ropas y lanzaban polvo al aire, el tribuno que hizo mandó que lo metan en la fortaleza para cuidarlo, porque lo iban a matar. Entonces, fijémonos en algo, ¿no? Por un lado tenemos a sus hermanos israelitas queriendo matarlo. ¿Por qué? Porque él dijo que Jesús lo estaba enviando a los gentiles. Y lo que hablábamos hoy era, el problema para el judío no era si un gentil se convertía en judío. Eso era tolerable para ellos. Es más, era casi honroso que hacer un prosélito, ¿no? Hacer que un gentil se convierta al judaísmo. Pero lo que a ellos les molestaba sobremanera era que los judíos se estaban convirtiendo al Mesías y los gentiles también se estaban convirtiendo al Mesías y no estaban pasando por el paso previo de hacerse judíos. Y esto los indignaba. ¿Por qué? Porque los ponía en igualdad de condiciones. Porque ahora había un rey al que se sometían los judíos y un rey al que se sometían los gentiles.
Y esto era algo que les daba mucha indignación, mucho odio a ellos, ¿no? Ellos podían soportar que los gentiles se hicieran judíos, pero no que se convirtieran directamente al Mesías y no pasaran por ese proceso de hacerse judíos. Y Pablo habla de esto, ¿no? También. Pablo dice, ¿quién es judío verdaderamente? ¿El que lo es en la carne o el que lo es Ahí en el corazón? en ¿Y Romanos quién es 2, claro, quién es el que está verdaderamente circuncidado? ¿El que lo está en la eso. carne o el que está circuncidado en el corazón? Entonces, hermanos, esto nos deja una enseñanza. Nosotros podemos estudiar las raíces hebreas de nuestra fe en Cristo, nosotros podemos estudiar lo del pueblo de Israel, pero eso no nos tiene que convertir en judíos a nosotros. Nosotros no estamos para volvernos judíos. Nosotros estamos para creer en un Mesías que nació entre el pueblo judío, que va a volver a reinar sobre Jerusalén, pero nosotros no necesitamos volvernos judíos para creer en él. Y esto es algo que debemos poder diferenciar, ¿sí? A mí me gusta muchísimo estudiar la palabra desde la lengua hebrea, me gusta estudiar las raíces, me gusta todo, pero yo no me voy a hacer judía, ¿se entiende? Porque no es eso lo que el Señor nos está pidiendo. Pero trayéndolo hoy también, hay más de 40.000 religiones y te dicen, vení y hacete de mi denominación. Y esto es lo mismo. No es vení, conocí a Cristo, sino que es vení, hacete bautista, hacete pentecostal, hacete hermano libre, hacete de pare de sufrir, hacete de la piedrita de David, hacete... Sí, o venía mi iglesia, y la Claro. iglesia es una sola y es la iglesia de Cristo, Entonces, es la esposa de Cristo, ¿no? predicamos de un lugar de 4 paredes en vez de predicar Cristo quiere reinar en tu vida. Por eso que, fíjense lo que dice otra vez, insisto, Romanos, parece que este capítulo no lo leyó nadie. Romanos 11 dice, versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y esto lo leemos en el profeta Isaías, capítulo 29. Dios le habla a Isaías y le dice que el pueblo va a estar cegado, que no va a poder ver. Y saben, dentro del pueblo de Israel pasa esto. No pueden ver a Jesús. Y con Pablo hablamos, si vos vas a Israel y vas a esos lugares donde están los religiosos y preguntás si conocen a Jesús, nunca leyeron nada de Jesús ni saben quién es Jesús. Es que, en primer lugar, tienen prohibido Tal leer cual. el Nuevo Testamento, por lo cual nunca van a poder saber, ¿no? Pero muchas personas comunes que no son religiosas, se les hacen encuestas, preguntas en la calle, entrevistas y le preguntan y no tienen idea quién es Jesús. Y a los que sí más o menos conocen algo del Antiguo Testamento, el otro día veía un video en el que le decían a algunas personas, las paraban en la calle y les leían, por ejemplo, el profeta Isaías, ¿no? Y les leían la profecía acerca del Mesías. Y no le decían cuál era la cita. Les decían, esto está en la Biblia, ¿vos podés decirme si esto está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Y le leían Isaías 53, ¿no? Y la persona decía, eso debe estar en el Nuevo Testamento. Y este hombre, el que lo entrevistaba, decía, no, eso es del profeta Isaías. Y la persona judía se quedaba, ¿no? Porque como diciendo, uy, estoy diciendo que se cumplió esto en Jesús. Y después le leían algo del Nuevo Testamento, sin decirle la cita. Y entonces le decían, ¿y esto dónde supones que está? Y decían, eso debe ser un profeta. No, le decían, y vemos cómo ellos mismos, sin querer reconocerlo, se daban cuenta que las profecías hablaban de Cristo y que lo que vivió Cristo era el cumplimiento de la profecía. Entonces, nosotros tenemos que tener entendimiento a través de la palabra, porque también va a haber confusión en el final de los tiempos acerca de esto, y tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Muchos hermanos se vuelven al judaísmo por estudiar las raíces del Evangelio, por estudiar la iglesia primitiva, se vuelven al judaísmo y se vuelven judaizantes. Y otros
por el contrario, se vuelven antisemitas y están en contra de Israel y predican que Dios ya con Israel no tiene ningún plan y que Israel terminó en el plan de Dios y que ahora somos nosotros, ¿sí? Es una línea muy delgada, dice Arturo, y tenemos que tener mucho cuidado, es así, pero también hay que tener cuidado con aquellos que, como decía, están predicando este mensaje anti-Israel, ¿sí? Y pareciera que les molestara a Israel. Entonces, nosotros tenemos que, siempre la escritura tiene que respondernos, nunca nos respondamos a nosotros mismos, nunca nos dejemos llevar por un comentarista bíblico, por el pensamiento de un pastor, de un teólogo. Vayamos a la escritura, hermanos, hagamos como los de Berea, como decimos siempre, que sabían que Pablo era un erudito en las escrituras, sin embargo ellos iban a revisar si lo que Pablo decía estaba en la escritura. Por favor, hagamos esto porque es tiempo de mucha confusión. Hay mucho material en las redes sociales y que no estoy diciendo con esto que nosotros tenemos la verdad, por favor, en absoluto. Por el contrario, vayamos a la escritura a ver si lo que escuchamos está acá escrito y que no solo en un versículo, veamos el contexto, veamos las escrituras en su contexto histórico, en su contexto cultural. ¿Cuál era la mirada de ese momento? Porque no podemos con nuestra mentalidad occidental pretender entender a Pablo, la mente de Pablo, por ejemplo. Es imposible que yo trate de comprender la mente de Pablo, porque era otra la crianza, otra la cultura, otro el contexto social. Entonces tratemos de ver la Biblia desde todos sus ángulos y no nos quedemos ni con un cuentito de niño de escuela bíblica, ni nos quedemos con el comentarista que abajo nos escribe algo al pie ¿no? de los capítulos. Veamos que la escritura nos responda, ¿sí? Acá tenemos cosas tales como, por ejemplo, que dice que en el verso 23, dice que ellos gritaban y arrojaban las ropas y lanzaban polvo al aire. ¿Qué es eso? ¿No? Porque nosotros lo leemos y lo pasamos por alto. ¿Cuándo se hacía eso? ¿Por qué se hacía eso? Esas cosas son las que nos tenemos que preguntar. Tenemos que permitirnos tener un pensamiento crítico que nos permita preguntarle a la Biblia cosas. ¿Por qué? ¿Cuándo fue? ¿Por qué se hacía? ¿Cuál era la costumbre? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque si no, nos respondemos nosotros mismos o permitimos que alguien más nos responda a nuestras preguntas. La Biblia nos tiene que responder, ¿no? Entonces, nosotros con Nelson lidiamos muchas veces con esto de armar un material, ¿sí? Porque podríamos hacerlo. De hecho, durante muchos años escribimos materiales, libros, cosas, pero lidiamos con eso hoy, ¿por qué? Porque no queremos inculcarles que ustedes digan, lo que dijo el pastor en el libro tal, o lo que dijo Paula, no, lo que dice la Escritura, lo que nos enseña el Señor. ¿Sí? Nosotros hemos vivido esta experiencia de el libro en la página tanto, de tal autor, y esa era nuestra guía. Hay que tener mucho cuidado de seguir a un hombre, idolatrar a un hombre y escuchar esos consejos que tal vez sean buenos, pero le falte la verdad de la Escritura. Y lo que hablamos, lo hablamos por la experiencia personal, ¿no? Tal cual. O sea, no hablamos por hablar, sino por haber vivido esta experiencia. Entonces, y no todas las comunidades, no todas las iglesias, ¿sí? Porque no todas son malas, no en todas. No, para nada. No, al contrario, nuestra tarea hoy es afirmarte en la palabra para que no te confundas y que no dejes que cualquiera te enseñe algo que no es verdad. Porque si yo agarro parte del antiguo y digo esto sirve y esto no, estoy equivocado. O agarro todo o no agarro nada. El Señor mismo dice, a medias no. El que quite una coma, una tilde de esto, no está guardando mi palabra correctamente, ¿no? Ahora, me encanta porque Pablo tiene un corazón que ama y a mí me deja una gran enseñanza donde estamos amando a los que se pierden. Estamos desesperados por ver cómo sacar esa alma del dolor. Miren lo que dice Romanos 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. O sea, Pablo habla de Cristo y predica a Cristo y creo que transpiraba Cristo. Dice,
verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, y acá tiene que ver con ser borrado del libro de la vida, fíjense que no es cualquier cosa, ¿sí? Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, Pablo está desesperado por alcanzar a los gentiles, que va a hacer cualquier cosa, porque sabe que si él es obediente a este mandato de Dios, Dios le va a dar una oportunidad a su familia. Hermanos, todo lo que hagamos en este tiempo, que sea para salvar a nuestras generaciones, a nuestra familia. Me encanta porque acá tenemos mamás y hijos, pero siempre estamos nombrando a Verónica, que doblaba su rodilla, clamaba por su hijo, y hoy está William acá dando testimonio de que Dios lo sacó de la oscuridad de las adicciones, y hoy él es un mensajero. Ahora, si él empieza a escribir un libro y a predicar cómo salir de las drogas, empieza a crecer William. Y lo que tiene que crecer es Cristo, que hizo la obra en William. Entonces, Jesús dice, todo lo que ustedes vieron no fue mía, la gloria es del Padre. Y ahora Pablo dice, todo lo que ustedes ven en mí, la gloria no es mía, sino fíjense, la gloria es del Espíritu Santo que me lleva a Cristo, porque todo lo tengo, lo poseo y lo puedo dar porque Cristo me lo dio. Entonces, que ese sea nuestro mensaje. Es Cristo en nosotros el que se tiene que manifestar. Tenemos que extender el reino de los cielos y no nuestro propio reino. Y ahí vienen los problemas. Pablo nunca se confundió, porque Pablo tuvo presente lo que le dijo a Ananías, que venía de parte de Dios. Vas a ir a los gentiles, vas a ir a los gobernantes, vas a ir a las naciones y vas a liberar al pueblo de Israel. Y si nosotros leemos toda la escritura, en Hechos 24, él alcanza a Félix, alcanza a Drusila, después en Hechos 25 alcanza a Festo, y también Agripa, que dice, por poco me persuade, ¿se acuerdan? Y después llega a Hechos 28, donde termina predicándole a los soldados romanos. Qué tremendo que es esto, porque Dios preparó a Pablo para que extendiera el reino en lugares donde nadie iba a llegar. Y Dios está preparando tu corazón, está preparando nuestros corazones para que podamos ir a lugares donde tal vez muchos no entren. Y Dios te está desafiando en este tiempo, que al igual que Pablo, en ese lugar donde a veces te sientes incómoda, incómodo, sufres porque te maltrata un jefe, un compañero, en ese lugar puedas mostrar a Cristo, porque ellos necesitan conocer la verdad. Y esto es lo que Pablo está haciendo, mostrar en todas partes a Cristo y sabiendo que él tenía que pasar por estas tribulaciones. Ahora, a mí me sorprende cómo Dios hace las cosas, ¿no? Porque vemos que, bueno, se enojan sus hermanos judíos, el tribuno manda que lo lleven a la fortaleza y que sea, dice, examinado con azotes para saber por qué causa estaban así, ¿sí? Contra Pablo. Y dice que le ataron con correas, dice que él le pregunta, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin que fuera condenado? Pregunta Pablo cuando ya lo estaban por azotar, ¿no? Y entonces dice que cuando el centurión escucha esto, verso 26, dice, ¿qué es lo que van a hacer? Porque este hombre dice que es ciudadano romano, ¿eh? Y entonces dice, ¿eres ciudadano romano? Sí, dice él. Y entonces dice, yo con una gran suma adquirí la ciudadanía romana, le dice este centurión, ¿no? Entonces, el tribuno. Entonces, fue una manera de decirle, yo tuve que pagar para obtener la ciudadanía. Y Pablo dice, no, pero yo la tengo de nacimiento. ¿Saben lo que significaba esto para estos hombres que estaban a punto de azotar a Pablo siendo un ciudadano romano? O sea, era terrible lo que estaban por hacer, porque el ser ciudadano romano a Pablo le daba derechos a primero ser juzgado
y luego de ser condenado, recibir el castigo que merecía. Pero él no había sido juzgado como un ciudadano romano. Ellos lo vieron, entendieron que era judío y lo querían matar. Y Pablo dice, no, momento, ¿así tratan ustedes a un ciudadano romano? Y ellos dijeron, no. Entonces se dieron cuenta que era ciudadano romano de nacimiento. ¿Y qué tienen que hacer? Quedarse con las ganas del castigo, porque no podían hacer tal cosa con Pablo. Y entonces yo veía esto, ¿no? Cómo Dios usó desde antes de formar a Pablo en el vientre de su madre, Dios ya tenía todo el plan armado, porque Pablo no solo era judío, sino que iba a tener una ciudadanía romana. Y a Pablo esto le permitió poder hablar delante de esta gente, poder librarse del castigo que iba a recibir, ¿sí? Porque muchos terminaban muertos por este tipo de castigos que Pablo iba a recibir. Y entonces Dios ya tenía el plan, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos llama a hacer una tarea, Dios ya tiene el plan completo. Hermanos, no, Dios no saca un papelito y dice a último momento, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo resolvemos? Dios ya tiene el plan. Dios ya sabe que si fuiste llamado para una tarea específica por Él ya escribió todo. ¿Qué personas que pareciera que son contrarias te van a terminar beneficiando, te van a terminar ayudando, te van a terminar librando? Porque estos que lo estaban a punto de matar son aquellos que tuvieron que salvarle la vida a Pablo, porque se dieron cuenta que no podían juzgarlo porque era un ciudadano romano. Entonces, qué tremendo que es Dios, que cuando le da la palabra a través de Ananías y le dice, vas a ir a los gentiles, vas a ir a todas las naciones, vas a ir a los judíos, vas a ir a reyes, vas a ir a personas que están en eminencia, Dios ya tenía el plan. Pablo no sabía cómo iban a suceder las cosas, pero Pablo estuvo dispuesto. Ahora, no todo el mundo tiene que estar buscando un lugar para predicar, una plataforma donde ser visto, y esto lo hablaba en esta mañana con una familia, y le decía, cuando Dios necesitó un burrito, mandó que buscaran un burrito, o sea que había alguien que alimentó, cuidó y estuvo preparando ese burrito. Cuando Dios necesitó un lugar, un aposento donde reunirse con sus discípulos, hubo alguien que tenía un lugar preparado. Entonces, Dios tiene todo preparado en tu camino. Si caminas en el camino de Dios, te vas a encontrar con todo lo que Dios preparó para que tu llamado y la palabra que Dios soltó sobre tu vida se cumplan. Ahora, el problema es cuando te alejas y caminas por tu cuenta y haces cosas que Dios no preparó ni predestinó para tu ministerio. Porque no todos tenemos que estar en un lugar, pero sí todos vinimos con un propósito a esta tierra. Y todos tenemos que cumplir con nuestro llamado. Y todos tenemos que caminar en el camino del Señor. El tema es no salirnos de las Escrituras. El mensaje sigue siendo uno. El mensaje central, la profecía central de esta palabra es Cristo. Y el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, el mensaje no debe cambiar nunca. Tal vez la forma de dar el mensaje sea diferente porque en cada uno Dios puso distintos dones, distintas capacidades, pero el mensaje no debe torcerse nunca, no debe desviarse nunca, no debemos desenfocarnos de eso, ¿no? Entonces, qué importante saber que el plan es de Dios, no es nuestro plan, y que nosotros debemos acomodarnos al plan de Dios y no Dios acomodarse a nuestros planes. Pablo se fue adaptando todo el tiempo al plan que Dios tenía. Dios no se fue adaptando al plan de Pablo. Amén. Dios no fue acomodándose al plan que Pablo tenía. Pablo tuvo que ir acomodándose al plan de Dios. El plan es uno. Y el plan es que mientras estemos en esta tierra, llevemos el mensaje del Evangelio a toda criatura. Entonces el plan es uno solo. No hay muchos planes. No hay muchos propósitos distintos. No es que cada uno tenemos un propósito diferente. El propósito es uno solo. Es traer la gloria de Dios a esta tierra, traer el reino de Dios a esta tierra. El Señor habita en nosotros, somos templos, somos esa casa de oración a las naciones, somos los que manifestamos la luz de Cristo, somos los que mostramos la gloria de Dios a través de nuestra vida. El plan sigue siendo uno, el mensaje sigue siendo uno. Nosotros debemos acomodarnos a ese plan para que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel, lo hiciste bien, lo que tenías que hacer lo hiciste, ¿no?
Eso es, simplemente. Y no que el Señor nos diga, hiciste tantas cosas, pero no sé quién sos, no te conozco, ¿no? Yo oro al Señor que solamente cuando nos veamos, el Señor diga, sé quién sos. Pero no es porque Dios no sepa quiénes somos, porque Él nos creó, Él nos formó, claro que Dios sabe quiénes somos, pero que no nos conozca en el sentido de intimidad, de relación. Y esto es lo que Dios conocía de Pablo. ¿Sí? Había relación, había intimidad, por lo cual Pablo pudo escuchar la voz del Señor, pudo verlo, pudo recibir lo que el Señor tenía para el resto del camino y obedecer a esa palabra. Yo oro que así sea con nosotros. Que podamos hoy, como Pablo, entrar en intimidad con Dios, pedirle que Él nos guíe, porque Pablo nunca se quejó. Y ahí en Romanos 15:30, Pablo le dice, hermanos, oren por mí, acompáñenme en oración, pero nunca le dijo a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Nunca se quejó, sino que él siguió adelante y solamente pidió que lo estuvieran cubriendo en oración, que podamos buscar el trono de Dios para que Él nos guíe, nos indique cómo seguir adelante y cómo ponerle un alto muchas veces a las cosas que el enemigo quiere traer a nuestra mente para desviarnos de la verdad, y que siempre estemos afirmados en la palabra y dispuestos a compartir, así como lo hacía Pablo, a compartir de lo que a él le pasó en ese camino a Damasco. Que podamos compartir a todo el mundo ese encuentro que tuvimos con Jesús, ese día, esa tarde, esa noche, cuando le dijimos, Señor, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Vamos a orar, ¿sí? Padre amado, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por tu Espíritu Santo en nosotros que nos enseña, que nos guía. Señor, te pedimos que si hay algo que vino de nosotros, tú lo quites, Señor, y que solo quede tu palabra, esa buena semilla, Señor, que fue plantada en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que estés trabajando a través de tu Espíritu en nuestra vida, Señor, que nos estés limpiando, que nos estés depurando de moldes, de estructuras, de formas, Señor, que tenemos. Señor, que quites toda religiosidad de nosotros y que podamos, Señor, ver tu palabra, Señor, Señor, como un velo que se nos cae, Señor, con el entendimiento que viene de tu Espíritu, Señor, que nos lleva de poder en poder, que nos lleva de gloria en gloria, Señor, y que nos lleva cada vez a un conocimiento mayor de quién eres tú, Señor. Queremos tener esa relación de intimidad. Amén. Que nos permita escuchar tu voz claramente y obedecerte, Señor. Queremos, Señor, tener claridad en cuanto a qué es lo que nos asignaste, Señor, para llevar tu mensaje en este mundo, Señor, porque si estamos aquí es porque tenemos que seguir extendiendo tu reino, Señor, mostrándote a todos los que nos rodean, Señor, que podamos todos los días ser guiados por tu Espíritu, Señor, que podamos todos los días encontrar en tu palabra esa luz que nos guía en el camino, Señor, para no tomar nuestros propios caminos, sino para caminar en el tuyo. Tú eres el camino, Señor, y nosotros queremos caminar en ti, Señor. Te pedimos que afirmes a aquellos que necesitamos ser afirmados, Señor, que también nos muestre, Señor, cuáles son nuestros dones, nuestras capacidades, Señor, no para vanagloria, sino para Señor. usarlos, Señor, para la extensión de tu reino, para servir a los hermanos, Señor, y para que podamos como familia de fe, como comunidad, como iglesia virtual, Señor, estar cumpliendo lo que tu palabra nos enseña. Señor, queremos vivirlo de esa manera. Queremos, Señor, cada uno en cada punto de esta tierra, Señor, estar viviendo como una familia de fe, Señor, como una congregación virtual que somos, cumpliendo tu palabra, Señor, cumpliendo aquellas cosas que vos ya dejaste escritas para nosotros, Señor, sin desviarnos de ninguna de ellas. Señor, que tu voz sea clara para nosotros y que nuestros oídos espirituales estén continuamente atentos, destapados, Señor, para poder escucharte y obedecerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.